Hola, buenas a todos. Aquí seguimos dodeando, haciendo problemitas de diodo con resistores, pero ahora también se ha agregado en este ejercicio un par de capacitores. La letra del ejercicio. En el problema de la figura, la tensión de entrada puede variar entre menos 25 y más 25 volts. Obtenga la tensión de salida en función de la tensión de entrada. Nota, prescinda para ello de la rama de los condensadores. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Obtener la tensión de salida V sub 0 entre este punto, que bien podría ser el punto A, dado que si no tenemos nada por aquí conectado, este nudo y este son el mismo, ¿verdad? Y este punto es el punto de referencia de voltaje nulo, o sea, V igual 0. Vamos a escribirlo. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es observar los diodos. Observar. Son diodos que están idealizados porque no tienen resistencia interna, ambos diodos, y tienen el mismo voltaje gamma que vale 0,5 volts. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué condiciones se tiene que cumplir, por ejemplo, para que el diodo 1 conduzca. Para que este diodo conduzca, deberá tener entre el ánodo y el cátodo un voltaje de 0,5 volts, si yo quiero que conduzca. Entonces, ¿cuánto tendrá que valer el potencial del punto A con respecto a tierra, o cuánto tendrá que valer esta diferencia de potencial para que el diodo esté en condiciones de conducir? No que esté conduciendo, sino que esté en condiciones ya de comenzar a conducir. Entonces, es muy sencillo. Si salimos de este punto que tiene un voltaje 0, tenemos más 5 volts, no vamos a tener corriente por la resistencia. Por tanto, la ley de Ohm nos dice que si la intensidad vale 0, la diferencia de potencial en la resistencia será 0. Y luego tendremos que sumarle este 0,5 volt y sabremos el potencial del punto A. Entonces, vamos a poner aquí 5 volt. Vamos a cambiar el colorcito. 5 volt más 0,5 volt del diodo, eso será igual al potencial del punto A con respecto a tierra, lo cual nos dará 5,5 volts. ¿Qué significa esto? Significa que el diodo 1 estará en corte hasta tanto no exista este potencial en este punto. Incluso para este potencial todavía está en corte, no conduce, pero con un potencial de A un poquito mayor que este, ya el diodo comenzará a conducir, manteniendo, eso sí, siempre entre ánodo y cátodo, una diferencia de potencial V gamma de 0,5 volts. Si hacemos el mismo procedimiento para el diodo 2, vemos que aquí no hay conectada ninguna fuente. Entonces, ¿cuál será el potencial del punto A para que este diodo empiece a conducir? Pues si nosotros salimos desde aquí 0, venimos aquí al potencial V gamma, que sería también 0,5, vamos a poner más, menos 0,5 volt, y llegamos al punto A. Es decir, que cuando yo tenga en el punto A una diferencia de potencial con respecto a tierra, ¿no? Con respecto a tierra, a masa, de 0,5 volt, este diodo ya está en condiciones de conducir. Entonces, si V sub A es igual a 0,5 volt, el diodo 2 todavía estará en corte. Por tanto, como vemos que el voltaje de entrada varía entre menos 25 y más 25, lo que podemos decir es lo siguiente: para valores negativos, menos 25, menos 22, menos 10, menos 12, etc., este potencial será negativo respecto a masa, que será un potencial positivo. Y por lo tanto, esta fuente conectada de esta forma intentará que la corriente venga en este sentido. Pero el diodo estaría en inversa,
con esta polaridad, y entonces este diodo no va a conducir. Lo mismo sucede con este diodo, tampoco va a conducir cuando la fuente tenga esta polaridad negativa. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que si el voltaje de entrada V sub I es mayor o igual que menos 25 volt y es menor o igual que 0,5 volt, la condición es que D1 estará en corte y D2 también estará en corte. Entonces, si estos diodos están en corte, es como si no estuvieran en el circuito. Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente: por el momento, olvidarme de estos diodos. Los voy a eliminar y me olvido de ellos. Entonces, tengo que pensar, ¿cuál será el voltaje que tendría la salida entonces en estas condiciones? Este punto está conectado a masa. Está conectado a este extremo donde va la tensión V sub I. Y el otro punto, a través de esta línea, también me queda conectado al otro extremo de la fuente. O sea que en todo momento, si yo coloco un voltímetro aquí a la salida, lo que me dirá será el voltaje, tensión o diferencia de potencial V sub I que hay entre la fuente. Entonces, eso lo tenemos que poner, que en estas condiciones, entonces, V sub 0 será igual que V sub I. O sea, cuando se cumpla esto, cuando se cumpla esta variación del voltaje de entrada, en todo momento V sub 0 será igual a V sub I, que es la ecuación de una recta. Muy bien. ¿Qué sucederá ahora cuando el voltaje de entrada V sub I es mayor? Vamos a poner que es mayor que 0,5 volt. Es mayor que 0,5 volt, pero todavía es menor que el voltaje que habíamos visto para el diodo 1, que es de 5,5 volt. Bien, entonces, menor o igual podemos poner ahí. En estas condiciones, si aumentamos el voltaje de entrada más allá de 0,5 volt, el diodo 2 comenzará a conducir, porque él necesitaba por lo menos 0,5 volt entre ánodo y cátodo para empezar a conducir. Entonces, si V sub I es mayor de 0,5, este diodo empezará a conducir y nosotros vamos a tener una corriente por aquí. Vamos a llamarle I a esa corriente. Entonces, como nos piden la relación entre V sub 0 y V sub I, inmediatamente vamos a cambiar la polaridad aquí, porque ahora ya quedó así, menos y más. Tenemos que pensar cómo calcularíamos V sub 0. Bueno, V sub 0 sería la diferencia de potencial que tengamos en la resistencia, que tendrá esta polaridad, más la diferencia de potencial que tengamos en el diodo, que ya sabemos que será siempre 0,5 volt si está conduciendo. Entonces, vamos a escribirlo. Si nosotros salimos desde aquí, desde el punto de voltaje nulo, y vamos caminando hacia arriba, tendremos, al pasar por la resistencia, tendremos un voltaje de más R, que vale 1 kilo ohm, por la intensidad, más la caída en el diodo, que sería de 0,5 volt, y llegamos al potencial V sub A o V sub 0, que es lo mismo. Muy bien. Ahora tendríamos que ver cómo calcularíamos la intensidad de la corriente. Y eso es muy sencillo, porque aquí tenemos una malla, podemos poner los signos a la resistencia. Esta otra ya la hemos puesto. Por aquí recordemos que no tenemos corriente todavía. Y entonces sería más V sub I, más V sub I, menos 1 kilo ohm por I, cuando pasamos por aquí. Luego, la caída en el diodo, menos 0,5 volts, y sigamos nuestro camino. Por aquí tenemos otro menos 1 kilo ohmio por I. 1 kilo ohmio por I, e igualamos a 0.
Entonces, ¿qué nos va a quedar? Por aquí nos va a quedar V sub I menos 0,5. Esto será igual a, voy a sumar un K por I más un K por I negativos y lo voy a pasar para otro lado positivo, que me pasaría como 2K por I. 2 kilo ohm por I. Y entonces vamos a calcular la intensidad. Esta intensidad nos quedará V sub I menos 0,5 dividido 2 kilo ohm. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues ahora vamos a sustituir la intensidad por el valor que hemos encontrado. Vamos a borrar esto. Sustituyendo, en esta ecuación nos queda más 1 kilo ohm por I, que vale V sub I menos 0,5 volt sobre 2 kilo ohm, más 0,5 volt, esto será igual a V sub 0. Hacemos cuentitas y podemos simplificar kilo ohm con kilo ohm. O sea que nos quedaría 1 medio por V sub I, que me dará 0,5 por V sub I, menos 0,5 dividido 2, que sería menos 0,25, más 0,5, eso es igual a V sub 0. Y por lo tanto, vamos a seguir aquí, V sub 0 será igual a 0,5 por V sub I, más 0,25. Y aquí tenemos que entonces la relación que hay entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada cuando ocurre esta variación viene dada por esta relación lineal. A partir de aquí nos podríamos preguntar, ¿cuándo el punto A alcanzará los 5,5 volt para que este diodo esté en condiciones de conducir? Entonces, para eso, en esta ecuación, nosotros le vamos a dar a V sub 0, que será V sub A siempre, el valor de 5,5, y vamos a ver cuánto tiene que ser el valor de V sub I. Entonces, vamos a seguir aquí arriba. Sería, le damos a V sub 0 el valor 5,5. Esto será igual a 0,5 por V sub I, que queremos averiguar, más 0,25. Por lo tanto, 5,5 menos 0,25 dividido 0,5 será el voltaje de entrada, V sub I, para el cual tendremos 5,5 en el punto A. Entonces vamos a ver, sería 5,5 menos 0,25 dividido 0,5, eso nos da 10,5 volt. 10,5 volt. O sea que cuando el voltaje de entrada valga 10,5 volt, este diodo ya está en condiciones de conducir. Y tendremos que estudiar ahora otra región. Si ahora el voltaje de entrada es mayor de 10,5 volt y menor o igual que 25 volt, que es el límite positivo que tiene la fuente, entonces ambos diodos van a estar conduciendo. Ambos diodos, o sea, tanto de 1 como de 2, están en estado de conducción. Entonces, si ambos diodos están en estado de conducción, lo que podemos afirmar es que vamos a tener una corriente por aquí. Vamos a tener una corriente por aquí que le podemos llamar I1. Por aquí tendremos una corriente de intensidad I2. Y por aquí tendremos una corriente de intensidad I3. Entonces, para hallar V sub 0, podemos bien seguir o este camino o bien seguir este camino, ya que, como dijimos antes, la diferencia de potencial V sub 0 entre este punto y este es la misma que la que habrá entre A y este punto. Podemos hacerlo con los dos caminos y ver que nos da lo mismo. Pero para eso necesitamos tanto I2 como I3. Aplicando la ley de los nudos, podemos decir que I1 es igual a I2 más I3. Entonces vamos a empezar escribiendo eso. I sub 1 igual a I2 más I3.
Y luego lo que podemos hacer es aplicar la ley de las tensiones de Kirchhoff a esta malla. No olvidemos que aquí está la fuente. O sea, aquí lo que podríamos hacer nosotros es colocar efectivamente la fuente. Ahí tenemos la fuente de valor V sub I. Entonces sería más V sub I menos 1 kilo ohm por I1. Luego pasamos por el diodo. Tendremos una caída de 0,5 volt por el diodo 1. Luego nos venimos por esta resistencia y luego por la fuente. O sea que sería menos 1 kilo ohm, pero ahora por I2 menos 5 volt y completamos el circuito, igualamos a 0. ¿Qué nos queda? Nos queda V sub I. Menos 5 menos 0,5 nos dará menos 5,5 volt. Y luego tenemos menos 1K por I1 menos 1K por I1 y tenemos menos 1K por I2 e igualamos a 0. Bien, ahí tenemos una ecuación. Por otro lado, lo que podemos hacer es un Kirchhoff recorriendo esta mallita que tenemos aquí. Sería más 5, vamos a poner los signos a las resistencias. Aquí tendríamos más y menos, porque la corriente es para abajo, y aquí también. Entonces, salimos de aquí, más 5 volt. Ponemos 5 volt. Y luego tenemos la resistencia de 1K, pero vamos de menos a más. Ponemos más 1 kilo ohm por I2. Luego tenemos el diodo más 0,5 volt. Y luego seguimos por acá y tenemos menos, porque voy de más a menos, menos 0,5 volt. Y pasamos por la resistencia. Vamos a borrar esto aquí porque la polaridad es así, más o menos. Menos 1 kilo ohm por I3 e igualamos a 0. Simplificamos lo que tengamos que simplificar y entonces nos queda que 1 kilo ohm por I2 menos 1 kilo ohm por I3 será igual a menos 5 volt. Bien, entonces ya podemos resolver nuestro sistema porque tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces podemos hacer el método que queramos, plantearlo por determinante, resolviéndolo por Kramer, o por sustitución, igualación, lo que queramos hacer. A ver, yo me voy a ir al método tradicional, donde encuentre I1, que no me interesa, porque a mí me interesa I2 e I3 para hallar V sub 0, o sea, por un camino o por otro. Donde encuentro I1 voy a poner I2 más I3. Entonces, en esta ecuación, si yo sustituyo, me va a quedar V sub I menos 5,5 menos 1 kilo ohmio por I1, que como es I2 más I3, pondré 1 kilo ohmio por I2 menos 1 kilo ohmio por I3, y luego tengo que seguir menos 1 kilo ohm por I sub 2, y esto igualamos a 0. Entonces, voy a borrar esta ecuación porque ya lo acabo de utilizar, para que tengamos espacio ahí arriba. Bien, entonces vamos a seguir. Nos quedaría, en I2 tenemos menos 2 kilo ohm por I2, en I3 tenemos 1 kilo ohm por I3, y vamos a transponer el 5,5 positivo y el menos V sub I. Perfecto. Y ahora nos vamos a venir a la segunda ecuación. En la segunda ecuación, que también es en I2 y en I3, tenemos que trabajar con estas dos ecuaciones. Entonces, por ejemplo, si de esta despejo I2, que es muy fácil, voy a hacer el despeje aquí arriba. Si despejamos I sub 2, nos quedaría menos 5 más 1 kilo ohm por I3 dividido 1 kilo ohm, ahí tendremos la I sub 2. Perfecto, y borramos. Muy bien, y borramos esto también. Entonces ahora, si sustituimos I sub 2 en esta ecuación, vamos a poder trabajar solo con I3. Tendremos menos 2 kilo ohm por I2
que es menos 5 más 1 kilo ohm por I3 dividido 1 kilo ohm menos 1 kilo por I3 será igual a 5,5 menos V sub I. Podemos simplificar kilo ohm con kilo ohm. Se nos va. Y haciendo la distributiva, menos por menos será más, 2 por 5, 10, menos 2 kilo ohm por I3, menos 1 kilo ohm por I3, será igual a 5,5 menos V sub I. Y por lo tanto, esto nos va a quedar menos 3 kilo ohm por I3 será igual a 5,5 menos V sub I menos 10. Lo cual nos va a quedar de este lado menos V sub I, y esto sería 10 menos 5,5, por supuesto, menos 4,5 menos 4,5. Por lo tanto, la intensidad I sub 3, yo puedo hacer lo siguiente. Una vez que tengo menos 3 kilo ohm por I3 igual a menos V sub I menos 4,5, multiplico por menos 1 ambos miembros de la igualdad, y todo esto me queda positivo, porque I3 tiene que ser positiva porque el sentido elegido es correcto. Nos queda V sub I más 4,5 dividido 3 kilo ohm. Ahí tenemos la corriente I3. Bien, con esta corriente I3, lo que podemos hacer nosotros ya es calcular V sub 0. Porque, por ejemplo, I3 va por esta rama, y para calcular V sub 0 partimos del punto de voltaje 0, y luego tenemos de menos a más R por I, o sea, ley de Ohm, más 1 kilo ohm por I3, que vale V sub I más 4,5 sobre 3 kilo ohm. Luego tenemos la del diodo, que sería más 0,5, y eso es igual a V sub 0. Simplificamos kilo ohm con kilo ohm, y nos queda un tercio, vamos a poner así, un tercio de V sub I más 4,5 sobre 3 más 0,5 igual a V sub 0. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Un tercio sería 0,33 por V sub I más, y vamos a hacer esta cuentita, 4,5 dividido 3, y lo que me da, le voy a sumar 0,5, tiqui tiqui, y me da 2. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el voltaje V sub 0 depende de V sub I linealmente de esta forma. ¿Qué podemos hacer? Yo digo, cuando el voltaje V sub I llegue al límite de 25, ¿cuánto será la salida V sub 0? Pues muy sencillo, simplemente V sub 0, lo vamos a hacer aquí, será 0,33 por 25 más 2, y me está dando 10,25 volt. Ese será el valor de V sub 0. Ahora vamos a hacer otro procedimiento. Voy a borrar esto. Vamos a hacer otro procedimiento, que sería obtener esta misma ecuación de V sub 0, pero utilizando esta rama. Por lo tanto, necesitamos I2. Entonces, I sub 2 nos va a quedar igual a menos 5 más 1 kilo ohm por I3, pero I3 vale V sub I más 4,5 dividido 3 kilo ohm, todo esto, y todo esto dividido 1 kilo ohm. Entonces vamos a arreglar esto, vamos a poner el signo de igual aquí, y aquí ponemos I sub 2. Haciendo esta operación, nos quedará V sub I sobre 3, y menos 5 más 4,5 sobre 3 me da menos 3,5 dividido el 1K, que no debemos olvidarlo. Bien, entonces ahora
Si recorremos esta rama desde el voltaje nulo hasta el punto A para hallar V sub 0, tendríamos más 5 volt, más 5, luego tendríamos en la resistencia más 1 kilo ohm por I2, que vale todo eso que tenemos ahí abajo, V sub I sobre 3, menos 3,5, todo esto dividido 1 kilo ohmio, y luego tenemos el voltaje en el diodo, que sería más 0,5, todo esto es igual a V sub 0. Muy bien, simplificamos un K con un K, y entonces nos quedará V sub I sobre 3 más, esta cuenta nos dará 2, es igual a V sub 0, y al final llegamos exactamente a la misma expresión. Por lo tanto, el V sub 0, cuando el voltaje de entrada valga lo que dijimos, 5,5, el voltaje de salida será 10,25 volt. Con los valores obtenidos hemos hecho la gráfica, entonces vamos a representar en este eje el voltaje de entrada, V sub I, en volt, y en el eje vertical el voltaje V sub 0 de salida, también en volt. Tenemos la primera relación entre menos 25 y 0,5 del voltaje de entrada, o sea, entre menos 25 y 0,5, la relación es lineal, es una recta cuya pendiente es 1, ¿no? Porque esta es la ecuación de una recta cuyo coeficiente angular, cuyo m vale 1. Luego, entre 0,5 y 5,5, nosotros tenemos esta relación lineal, y si V sub 0 vale 5,5, el voltaje V sub I vale 10,5. Entonces tenemos ahí representada la recta de esta relación, lineal. Y luego, si proseguimos hacia adelante, si V sub I es mayor de 10,5 y menor que 25, vamos a tener esta relación lineal. Y hemos averiguado que cuando el voltaje de entrada valga 25, la salida será de 10,25. Para resolver la parte C, donde nos dice determine la energía almacenada por cada condensador cuando el voltaje de entrada vale 5 volt, tenemos que recordar que si el voltaje de entrada vale 5 volt, la ecuación que tenemos que usar, que nos vincula el voltaje de salida, donde están conectados esos condensadores en función del voltaje de entrada, es esta función. Por lo tanto, si V sub I vale 5 volt, podré calcular V sub 0, que será la diferencia de potencial que habrá entre estos dos capacitores o condensadores conectados en serie. Entonces vamos a hacerlo. ¿Cuánto valdrá V sub 0? Pues V sub 0 será 0,25 por V sub I, que sería 5, más 0,25. Entonces esto nos estará dando, vamos a hacer la cuentita, eso nos estará dando 1,5 volt. Bien, entonces, para poder calcular la energía almacenada en cada capacitor, vamos a recordar que para calcular la energía acumulada en un condensador o capacitor, a mí me gusta usar esta expresión, carga al cuadrado sobre 2 por el valor de la capacitancia. Entonces, vamos a tener que hacer este cálculo porque dice por cada condensador, no por el conjunto, sino por cada condensador. Tenemos que utilizar esta fórmula para este condensador y luego la misma, pero para este otro condensador. Bien, ahora, nosotros para calcular la carga, por ejemplo, si tenemos en cuenta este condensador que sería, vamos a llamarle C1 y a este C2, para hallar la carga tenemos que tener en cuenta que la capacitancia es la relación entre la carga y la diferencia de potencial. Entonces, para poder hallar la carga, como tengo la capacitancia, necesitaría la diferencia de potencial que tengo aquí. Y lo mismo para C2. Tengo que hacer esta relación, carga sobre diferencia de potencial. Diferencia de potencial 1, diferencia de potencial 2. Carga 1, carga 2. Pero, cuidadito, como estos capacitores están en serie,
sabemos que en serie acumulan la misma carga. O sea, vamos a hacerlo un poquito más gráfico. El capacitor C1 tendrá una carga Q1 y el capacitor C2 con la polaridad de V sub 0 tendrá esta carga Q sub 2. Siempre nos referimos a la carga del capacitor como la carga de la placa positiva. Pero al estar en serie, resulta que esas cargas son iguales. O sea, Q1 es igual a Q sub 2 y podemos llamarle simplemente Q. ¿Y cómo podemos calcular Q? Muy, pero muy fácilmente. Si nosotros hallamos la capacitancia equivalente de estos dos capacitores, tendremos un capacitor que tendrá esa capacitancia equivalente conectado entre V sub 0, que lo tenemos. Entonces será muy fácil, si tenemos la diferencia de potencial, que sería V sub 0, y tenemos la capacitancia equivalente, podremos calcular la carga Q. Entonces, primero vamos a hallar la capacitancia equivalente. Cuando tenemos dos capacitores en serie, la capacitancia equivalente, si tenemos dos, vamos a llamarle C equivalente, es el producto sobre la suma, C1 por C2 sobre C1 más C2, lo cual nos dará 1 microfaradio por 2 microfaradio sobre 3 microfaradio. Simplificamos microfaradio y nos queda 2/3 de microfaradio. Bien, entonces, si queremos calcular la carga, simplemente despejamos, sería la capacitancia por la diferencia de potencial para ese capacitor equivalente, que será V sub 0. Entonces sería 2/3 del microfaradio por V sub 0, que es 1,5 volt. Entonces esto, vamos a ver cuánto nos da. Esa cuentita sería 2 por 1,5 sería 3 sobre 3. Esto sería igual a 1 microcoulomb. Entonces, 1 microcoulomb es lo que acumula el capacitor equivalente de todo, y por lo tanto será la carga que tiene el capacitor 1 y el que tiene el capacitor 2. Por tanto, la energía almacenada en el capacitor 1 será 1 por 10 a la menos 6, porque la carga tenemos que expresarla en coulomb, al cuadrado, sobre 2 por el valor de C1, que vale 1 por 10 a la menos 6. Y esta cuenta nos dará 1 por 10 a la menos 6 al cuadrado, dividido, podríamos haberlo hecho de otra forma, 2 por 1 por 10 a la menos 6, ¿vale? Cerramos y esto nos estará dando 5,00 por 10 a la menos 7, ¿qué? Joule, porque la energía la medimos en Joule. Y la energía acumulada en el capacitor 2 será la misma carga, 1 por 10 a la menos 6 al cuadrado, sobre 2 por 1 por 10 a la... 2 microfaradios, 2 por 10 a la menos 6. Vale, entonces, vamos a ver cuánto nos dará esa cuenta. Entonces, esa cuenta será, si esto aumentó el doble, será la mitad. Pero bueno, vamos a hacerlo. 1 por 10 a la menos 6 al cuadrado, dividido 4 por 10 a la menos 6. Eso nos va a dar justamente lo que estábamos diciendo. 2,50 por 10 a la menos 7 Joule. Y con esto queda el ejercicio terminado. Bueno, como siempre, les digo que por favor se suscriban, ayuden al canal suscribiéndose, denle a la campanita para recibir nuevos vídeos y así logramos que el canal crezca. Déjenme las dudas en los comentarios, y si hay algún comentario positivo como qué bien explicado que está, por favor, no cuesta nada dejarlo, seamos altruistas. Bueno, muchas gracias.